Y muy bueno. Ah, bueno, perfecto. Ok. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio pues a la charla. La charla la hemos titulado Cuidado bucodental para la persona con enfermedad de Alzheimer. Quiero pues agradecer a los organizadores del evento y esta charla pues va a estar dirigida especialmente a los cuidadores y vamos a tratar inicialmente pues unos temas que quizás no son directamente asociados al tema de la odontología, pero que son vitales para poder asistir a una persona paciente con este tipo de enfermedad. Y al final de la charla vamos a hablar sobre una técnica de cuidado bucodental que hemos pues desarrollado durante varios años y que hemos tenido pues muy buen resultado. Y de la cual espero entonces que ustedes los cuidadores pues puedan asumir y puedan aplicar en sus pacientes, en sus personas que tienen a su cuidado. Inicialmente, entonces, voy a darles a ustedes primero una reflexión, dos preguntas simples. Una primera pregunta es, ¿qué pasaría si tuviesen un dolor dental? ¿Qué pasaría en su vida normal, en su vida cotidiana? Aquellas personas que han tenido un dolor dental pues saben lo que es. Quienes no lo han tenido y posiblemente hayan tenido alguna otitis media, esos dolores son muy similares. Y si no, entonces algún dolor que sea significativo. ¿Qué pasaría si algún día se levantan en la mañana y tienen ese dolor? La segunda reflexión sería si se levantaran también una mañana y sintieran su boca extraña y al mirarse al espejo no tuvieran un diente anterior. Por cualquier causa se cayó un diente durante la noche y amanecen en la mañana y no tienen un diente anterior. ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué pasa en sus actividades cotidianas? Esas reflexiones le pido el favor que la mantengan presentes durante toda la charla, que quizás más adelante vamos a entrar nuevamente en ese tema. Cuando hablamos de cavidad bucal, vamos a encontrar que quizás esas respuestas a las preguntas que yo les acabo de dar van a tener un gran impacto, así sean preguntas y sean simplemente la imaginación, van a tener una repercusión bastante grande en ustedes, en todas las personas. Y eso lo vemos en esta gráfica. En el cuadro que ustedes ven ahí, es la zona negra es la corteza cerebral, y es la corteza cerebral sensitiva, y en ella se expresan entonces las partes del cuerpo con un tamaño de acuerdo a la representación sensitiva que el cerebro tiene. Y ustedes pueden ver entonces que el área de representación sensitiva y también motora, aquí no está la motora, sino también la motora, tiene una alta representación, un área supremamente grande asociada a la cavidad bucal. Y esas mismas representaciones se expresan en el muñequito que ven ahí al lado derecho de sus pantallas, en donde vemos unas manos y unos pies supremamente grandes, porque resulta que el área sensitiva de manos y pies es muy grande. Y ven ustedes también el tamaño de la boca. El tamaño de la boca tiene entonces una representación inmensa en lo que es la corteza no solo somatosensorial, sino también en la corteza motora. Eso hace entonces que para la vida del ser humano, para nuestra vida, la boca entonces tenga una muy importante actividad y muy importante representación en nuestra vida cotidiana.
a lo largo de toda la existencia, hasta el momento de la muerte. Es muy importante. Vamos a hablar entonces de estos 4 temas. Inicialmente hablamos de unos fundamentos, luego unas consideraciones previas al cepillado dental por parte del cuidador, luego hablamos ya de los elementos de higiene bucodental que debemos tener a la mano para poder hacer entonces y aplicar la técnica de higiene bucodental a las personas con enfermedad de Alzheimer. Lo primero es hablar de una estrategia, o sea, ¿cuál sería la estrategia de salud bucodental para las personas pacientes con enfermedad de Alzheimer o con demencia o personas con alguna discapacidad parcial o total que le impidan a esa persona hacer el cepillado dental por sí mismo? El primer punto es la familia o la institución, si la persona está institucionalizada en una institución gerontológica. Es muy importante entonces ese apoyo familiar y ese apoyo institucional. En segundo lugar, pues el odontólogo, lógicamente para una estrategia de salud bucodental debemos tener al odontólogo. La profesión odontológica debe estar capacitada para poder enseñar y atender a las personas pacientes con este tipo de enfermedades. Y el centro de la charla de hoy es entonces el cuidador. De ese cuidador tenemos entonces dos tipos, llamémoslos así. Hay un cuidador que es el cuidador miembro de la familia. Y hay otro cuidador que es el cuidador que no es miembro de la familia, que es una persona que está capacitada para poder asistir a las personas pacientes con enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver un poquito más adelante por qué diferencio los 2 tipos de cuidadores, porque es muy importante tener presente ese punto, porque existe entonces una diferencia significativa en las actividades y en la relación con la persona paciente. Cuando somos profesionales de la salud, somos cuidadores de personas enfermas, hay un punto muy importante que es que tenemos que comprender al enfermo. No es posible asistir a una persona si no comprendemos cuál es la enfermedad que tiene. Vamos a ver cómo podríamos explicar la enfermedad de Alzheimer desde un punto de vista que sería desde un esquema de procesos. Les voy a dar primero un ejemplo muy simple de lo que es un proceso. Nosotros todos los días de la vida hacemos procesos, hacemos actividades secuenciales, pero quizás no lo tenemos en cuenta. Pero es una actividad rutinaria de todos los días. El ejemplo sería entonces, vamos a preparar una cena. La entrada serían los ingredientes. Las actividades secuenciales sería entonces cómo utilizamos los ingredientes uno a uno para poder cumplir con ese plato que deseamos hacer, con esa receta. Tenemos que hacer cada ingrediente, aplicarlo con la cantidad exacta que menciona la receta. Tenemos que utilizarlo en la secuencia exacta. Si aplicamos un ingrediente después del ingrediente 1, por ejemplo, la receta no va a funcionar. Debe ser entonces cada uno de los ingredientes de manera secuencial para que la salida, o sea, ese producto que queramos hacer, esa receta, ese plato, cumpla con los requisitos iniciales. Y los comensales, nuestros invitados, pues disfruten el plato. Eso es entonces un esquema de procesos. Ahora miremos cómo el cerebro hace esos procesos. O sea, cómo explicamos la enfermedad de Alzheimer desde este esquema de procesos. Inicialmente, tomemos un ejemplo de cómo el cerebro funciona en cualquiera de nosotros, La entrada al cerebro la ejercen los órganos de los sentidos por medio
de la propiocepción. Y el cerebro, por medio de la propiocepción, establece dentro de sí mismo una imagen de nuestro propio cuerpo y una imagen también del medio exterior. Es la forma como el cerebro se da cuenta de qué pasa con nosotros en nuestro alrededor. Y como ejemplo, pongamos el sonido, la audición, como órganos de los sentidos, utilicemos como ejemplo la audición. Resulta que las ondas sonoras, desde el punto de vista físico, son ondas de presión, ondas que generan vibraciones. Y esas ondas las podemos captar tanto del órgano de la audición o auditivo como también desde el tacto. Y esa percepción llega al cerebro. Y supongamos que nos van a hacer una pregunta, nos hicieron una pregunta, recibimos una llamada telefónica y nos dicen, amor, ¿a qué horas llegas a casa? Esa es la pregunta. Y ese sonido se genera como ondas de presión. Y resulta que el oído tiene un tímpano. Y el tímpano es una membrana que vibra con esas ondas de presión generadas por el sonido. El ojo es muy distinto. La vista utiliza otro tipo de frecuencias, otro tipo de ondas, que son las ondas lumínicas. Y el ojo no vibra. Como el oído tampoco puede recibir las ondas de luz. Esas ondas, cuando vibra el tímpano, se transmiten a los huesecillos. Los huesos que siguen al tímpano son elementos duros, sólidos. Y los sólidos tienen muy buena conducción del sonido. Por eso los diapasones, que son esos aparatos que nos ponen cerca a los oídos para poder mirar la calidad de audición que tenemos, son metálicos. Porque tienen muy buena conducción del sonido. Cuando llega esa vibración a los huesecillos, pasan al oído interno, que es la cóclea o el caracol, y dentro de esa cóclea existen unas fibras. Esas fibras vibran también con esas ondas sonoras por presión y cambian esa vibración ya a un impulso nervioso que ingresa al cerebro. Esa es entonces la entrada de la audición al cerebro. A través del nervio coclear o nervio auditivo, llega entonces a las áreas auditivas. Y cuando llega a las áreas auditivas, llega un sonido, llega el sonido, no, llega los impulsos nerviosos. Pero eso hay que traducirlo. Y entonces la conexión de las áreas auditivas, primaria, secundaria, se conectan con las áreas del lenguaje, sensitivas. Y también tiene que utilizar el sistema límbico para que la memoria también entre en acción y podamos entonces reconocer esa frase, saber cuál es el amor que nos está hablando, saber cuál es la hora, incluir tiempo y cuál es la casa a la cual tenemos que llegar. Y ese análisis también entra entonces en la corteza somatosensorial y otra serie de estructuras que permiten entonces definir e identificar cuál es el amor, cuál es la hora y cuál es la casa. Después tenemos que elaborar la respuesta. El cerebro elabora la respuesta, pero para la respuesta tiene que calcular entonces qué actividad estoy haciendo en este momento, cuánto tiempo me demoro para esa actividad, una vez termine la actividad, cuánto tiempo me voy a demorar para llegar a casa. Y una vez elaborada esa respuesta, entonces pasa a la corteza motora. Y viene la salida. La salida del cerebro es por movimientos. Y viene entonces lo que es el habla. Entonces, cuando llega ese impulso nervioso, sale del cerebro, los nervios craneales, y va a llegar a donde va a llegar a la laringe. La laringe emite un sonido. Si ustedes se ponen la mano aquí en la garganta,
y hablan, ustedes sienten que la garganta vibra y lo sienten con el sonido del tacto. Y esa vibración es las ondas de presión que genera el sonido. Esas ondas, inicialmente, cuando llegan a la laringe, pues es un simple sonido. El sonido tiene que ascender hacia la cavidad bucal. Y empieza una trama de movimientos para poder articular los sonidos y cada uno de los fonemas. Entonces el paladar blando, con los músculos periestafilinos, tienen que ascender el paladar blando para sellar la nasofaringe, para permitir que esas ondas sonoras vayan a la cavidad bucal. Si la primera letra para hablar es la A, la lengua tiene que ubicarse en una posición especial, la mandíbula tiene que descender, y cuando desciende la mandíbula tiene que relajarse los músculos de cierre y tienen que tensionarse los músculos de apertura. Los músculos orbiculares de los labios tienen que abrirse para poder entonces generar el primer sonido, A. La letra que sigue, la M. A, cambia nuevamente el funcionamiento muscular. Músculos orbiculares de los labios tienen que unirse, tienen que cerrarse. Ligeramente tiene que cerrarse la mandíbula, o sea, entran en acción los músculos de cierre mandibular. Se tienen que relajar los músculos de apertura. La lengua tiene que ubicarse en una posición diferente. Los dientes tienen que darle soporte a los labios para poder pronunciar la letra y continuar. Amor, voy a llegar en 1 hora. Ese es sencillamente el funcionamiento de la percepción a nivel auditivo cuando nos hacen una pregunta. Pero nosotros no vemos lo que está haciendo el cerebro. Eso no lo vemos nosotros. ¿Qué vemos nosotros? Vemos quién produjo la pregunta, si es personal el individuo, si no un teléfono. Y vemos también la respuesta, vemos el movimiento, pero no vemos las acciones internas del cerebro. Si estamos cuidando a una persona enferma, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, como es ese caso, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué sucede en el cerebro? ¿Qué sucede en la percepción? ¿Qué sucede en la respuesta del enfermo? Pues sabemos que la enfermedad de Alzheimer no produce ceguera, pérdida total de la visión, no produce pérdida total de la audición, no produce pérdida del tacto. O sea, los órganos de los sentidos permanecen. Y por lo tanto, la propiocepción también. Dentro del cerebro de la persona enferma, pues sabemos que existen unas lesiones que empiezan en el lóbulo temporal, que empiezan en el hipocampo, que hay alteraciones cognitivas superiores. Pero es muy importante tener en cuenta que la percepción permanece. O sea, si nosotros preguntamos a la persona con enfermedad de Alzheimer, recibe las ondas sonoras por el medio auditivo. Esas ondas sonoras van a llegar también a las áreas auditivas y también se van a conectar con el resto de áreas, conectarse con la corteza motora y van a generar un movimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? El problema que vemos, lo vemos aquí. Lo vemos en la respuesta. ¿Y por qué digo eso? Si todos hemos sido cuidadores o profesionales de la salud y hemos visto a una persona con enfermedad de Alzheimer, o si no lo hemos visto, ¿qué sucede? Sabemos que la enfermedad de Alzheimer presenta 2 fases, una fase preclínica y una fase clínica. En la fase clínica la persona funciona perfectamente. Se hace una pregunta, puede masticar tranquilamente, puede vestirse normalmente, correr, caminar, etc. Hacer todas las funciones de movimiento común y corriente. Y está enfermo. En la fase clínica, que es la primera fase,
es el deterioro cognitivo leve, en donde la persona empieza a perder sobre todo acciones de memoria, entre esas están las palabras, así el lenguaje. Se pueden empezar a presentar algún tipo de alteraciones, pero si le hacemos la pregunta, la persona responde. O sea que el cerebro sigue haciendo ese procesamiento y la persona responde a la pregunta. En la medida que la enfermedad avanza, se van perdiendo las palabras, ya la persona no tiene ese bagaje, no tiene ese almacenamiento tan grande de palabras y empieza a dar respuestas que no son acordes con el discurso. Ya muchas veces lo que responde no es muy comprensible, pero responde. Pero responde. Y llega un momento en el cual incluso en fase de mutismo, que es cuando ya la persona no puede expresar ningún tipo de palabra porque ya no existe, la persona aún, después de que se le hace una pregunta, la persona intenta responder. Y así es con todas las actividades motoras. Simplemente lo que sucede es que existe una pérdida progresiva de esa respuesta del movimiento. Si asumimos la enfermedad de Alzheimer desde ese punto de vista, que es lo que nosotros vemos, lo que ustedes como cuidadores pueden ver del enfermo, nuestra relación con la persona paciente es especial. ¿Y es especial por qué razón? Porque estamos frente a una persona común y corriente. Simplemente que tiene alteración en su respuesta motora. No es más. Eso es lo que vemos. Y si partimos de esa base, vamos a evitar la instrumentalización. La instrumentalización es un término que se utiliza mucho en gerontología con la finalidad de explicar o de evitar que frente a una persona en estado de dependencia o discapacidad parcial o total, asumamos que esa persona es un objeto. Y por eso se llama instrumentalización, porque nosotros con las cosas hacemos lo que queramos. Limpiamos las cosas en el momento que queramos, las ubicamos en un lugar, el tiempo que consideremos, la cambiamos de lugar cuando deseamos y parte sin novedad. Pero una persona paciente no. Si pensamos desde el punto de vista que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior, vamos siempre a mantener la dignidad del enfermo. Siempre. Y vamos a actuar con ellos con respeto. Y si asumimos que es una persona como nosotros, simplemente tiene ese déficit, pues siempre le vamos a solicitarle a ellos la colaboración. Igual que nosotros no admitimos que hagan con nuestro cuerpo o con nosotros como individuos lo que otra persona desee y quiera en cualquier momento, no. Vamos a actuar de manera igual a igual. El tercer punto es el vínculo afectivo. Y aquí es donde entro a hablar sobre los dos tipos de cuidador. Este tema lo utilizan mucho las psicólogas, psiquiatras, utilizan mucho estos términos. Y la relación terapéutica es aquella relación en donde la persona profesional de la salud o la persona cuidador se relaciona con la persona paciente. Y esa relación terapéutica tiene que tener una distancia, puesto que estamos hablando de profesional paciente, cuidador paciente. Y una manera es muy simple y muy sencilla de mantener ese vínculo terapéutico, esa relación terapéutica, sin pasar a la relación amorosa, es hablarle a la persona, por ejemplo, con Doña María, cómo amaneció en el día de hoy. Don Mario desea tomar ya el alimento. Muy distinto a decirle, negrita, ¿te despertaste hoy?
o corazoncito, ¿quieres almorzar ahora? Esos términos no son adecuados para poder mantener una relación terapéutica. Y esa relación terapéutica es la que debe mantener cualquier cuidador y cualquier profesional de la salud con su paciente. Y tenemos una segunda relación, la relación amorosa. Y aquí es donde el cuidador, que es familiar del enfermo, que es su hija, que es su nieto, que está cuidando a ese ser querido, es supremamente difícil que ese cuidador elimine la relación amorosa de su ser querido y tenga entonces esa dualidad entre relación terapéutica y relación amorosa. Incluso desde los términos de la ética profesional, la ética prohíbe o evita o sugiere que el profesional de la salud atienda a los familiares muy cercanos, porque es muy difícil atender o asistir a una persona con la cual se tiene una relación amorosa. No se pueden hacer las cosas y los tratamientos exactamente iguales. Por eso los cuidadores que son familia muy cercana y aman a esos seres enfermos, en mi concepto son personas que deben tener una mayor cercanía y un mayor apoyo desde el punto de vista psicológico. Y luego viene la comunicación. La comunicación con la persona paciente es fundamental. Por eso quise poner el ejemplo de la audición, porque nos ayuda a explicar un poco más este aspecto de la comunicación. Sabemos que los adultos mayores, por el proceso natural y normal de envejecimiento, que ese proceso de envejecimiento es universal, es un proceso de envejecimiento progresivo y el proceso de envejecimiento es irreversible. Si así es el envejecimiento, lo tenemos que aceptar, simple y llanamente. Y existen unas alteraciones naturales o normales en el oído cuando envejecemos, y es la presbiacusia. La presbiacusia es que es natural que en el cuerpo humano durante el envejecimiento las fibras elásticas se van perdiendo, va perdiendo esa función de elasticidad. Y esas fibras que yo les comentaba a ustedes ahora en la cóclea o en el caracol, que vibraban cuando llegaba ese impulso a través de los huesecillos, pues van perdiendo esas fibras elásticas y se van volviendo más rígidas. Por lo tanto, responden menos a las frecuencias altas, pero responden más o igual a las frecuencias bajas. ¿Qué quiere decir? Que cuando le preguntemos algo a un adulto mayor que tenga presbiacusia, tenemos que hablarle en tono de voz más bajo. No podemos hablarle con frecuencias muy altas porque no nos va a escuchar bien. Y además de eso, el impulso nervioso se lentifica. Entonces la forma de hablar debe ser más lenta, frecuencia más baja y más lenta. ¿Qué sucede normalmente con los adultos mayores cuando están en una reunión familiar? No tienen enfermedad de Alzheimer, normal. ¿Qué dice la familia? Ah, mi abuelo y mi abuela ya no hablan. ¿Pero por qué no habla? Porque no logra escuchar exactamente lo que están diciendo los demás. Porque seguimos hablando de igual manera o hablamos demasiado rápido, el uno habla aquí y el otro habla allá y es imposible que la persona con esa edad y con esa presbiacusia logre entender lo que la familia en esa reunión está hablando. El cuidador, si tiene una persona adulta mayor y más aún con demencia, pues debe hablar de esa manera, hablarle despacio, hablarle con frecuencias bajas, para que esa persona paciente nos escuche mejor. Y de esa manera la comunicación es mucho más efectiva. ¿Por qué escribo y menciono persona paciente? ¿Por qué pongo persona en el prefijo de paciente? Quizás ustedes se pregunten. Es simplemente
para jamás olvidar que la persona que está a nuestro cuidado, que está bajo nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, es un individuo, es un ser humano, es una persona. Simplemente por esa razón. Bien. Pasemos a un siguiente tema, que sería la condición de salud bucodental. Esta boca que ustedes ven ahí es la boca de una persona con enfermedad de Alzheimer, que no tenía cuidador. Y la demencia estaba ya en una etapa intermedia. Decíamos que el movimiento de las personas con enfermedad de Alzheimer, esas respuestas motoras, se van afectando con el tiempo, van a tener una pérdida progresiva. Y por lo tanto la capacidad de cepillado, porque el cepillado dental es un movimiento, no va a ser tan efectivo. Y lo vemos ahí, en esa gráfica. Esa zona que acabo de señalar son dientes o coronas dentales bien cepilladas. O sea, esa persona paciente con demencia, con enfermedad de Alzheimer, podía cepillar muy bien esas áreas de los dientes, pero las demás áreas no. Y ustedes ven unas áreas, unas zonas blanquecinas. Esas zonas blancas que ustedes ven ahí es placa dentobacteriana, blanda. Millones y millones y millones de bacterias. Como no se han removido con el cepillo dental, pues crecen, proliferan y generan entonces esas formas que ustedes ven ahí. Esa placa es blanda, o sea, se puede remover. Y esa placa de bacterias, pues las bacterias como seres vivos producen desechos, producen toxinas que van a irritar e inflamar la encía y van a producir la gingivitis. La gingivitis se manifiesta como la encía de un color rojo intenso. ¿Por qué razón? Porque se necesita que acuda sangre a la zona que está siendo atacada por las toxinas de las bacterias o por las mismas bacterias para poder defender al organismo. Y las enfermedades bucales y esas toxinas bacterianas que ingresan a la sangre van a generar una respuesta inflamatoria sistémica. Por eso hay muchas enfermedades sistémicas asociadas a enfermedades bucales. Y dentro de ellas está la enfermedad de Alzheimer. Resulta que han encontrado, el año pasado hubo un artículo muy importante, muy interesante, han encontrado Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria exclusivamente de boca, en personas con enfermedad de Alzheimer y estrictamente a nivel del hipocampo, produciendo allá sus toxinas y generando sus daños. No quiero decir con ello que la enfermedad de Alzheimer se produce por esa causa, pero la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad multicausal y aún no hemos encontrado la forma de cómo evitarla, de cómo prevenirla. Estamos en eso. Pero a pesar de que se conoce tanto, que han hecho tantas investigaciones, aún no hemos encontrado respuesta a esa enfermedad. Y este sería un factor adicional que podría estar entonces coayudando al desarrollo de esta enfermedad. Aquí también vemos más gingivitis en estas otras áreas. Y bajo esas placa dentobacteriana blanda, no solo va a producir gingivitis, también va a producir caries radicular. La caries radicular es aquella que se presenta en las raíces de los dientes. Y la placa dental, como vemos acá, principalmente se ubica en las raíces de los dientes o hacia las encías. Por lo tanto, la prevalencia o incidencia de caries radicular en personas con enfermedad de Alzheimer que tienen un cepillado deficiente es muy alta. Luego viene la pregunta, bueno, ¿y con esa caries es posible que exista dolor dental? Y que después de ese dolor dental se produzca un absceso de origen dental. Es muy posible, claro. La boca está enferma y es muy posible que esos síntomas y esas sensaciones se produzcan en la boca de la persona enferma. Y una persona enferma con la enfermedad de Alzheimer, que su capacidad de respuesta
por déficit del movimiento se encuentra limitada. Y por último, ese avance de la enfermedad puede producir la pérdida dental. Bien. Esta pregunta entonces nos va a preguntar, bueno, ¿y qué hacer entonces con una boca de una persona con enfermedad de Alzheimer? Una opción sería extraer todos los dientes naturales que tengan en su boca. Pueden escoger una o más respuestas. La otra puede ser un tratamiento odontológico integral, o sea que involucre tratamiento dental, pulpar, periodontal, etcétera, protésico. El otro sería un tratamiento odontológico domiciliario. Hay personas, y sabemos de la dependencia que genera la enfermedad de Alzheimer, y llega un momento en el cual la persona tiene una total discapacidad, requiere de ayuda total, entonces el odontólogo debería ir también posiblemente a la casa del paciente a atenderlo. O no hacer ningún tratamiento bucodental. Pues en primer lugar, la extracción de todos los dientes naturales presentes en boca no, jamás. No, no es admisible. La segunda opción, tratamiento odontológico integral, por supuesto que lo podemos hacer. Tratamiento odontológico domiciliario, claro que sí. Es una necesidad de la población con estas enfermedades, o con demencia, o con cualquier otro tipo de discapacidad. Y ningún tratamiento bucodental, obviamente no, obviamente no. Cuando hablamos de la cavidad bucal, es muy importante tener en cuenta la biografía de la persona. Y cuando hablamos de biografía, estamos diciendo qué hizo esa persona por su cavidad bucal cuando estaba sana. ¿Qué hizo? Se preocupó por su boca. Fue donde el odontólogo regularmente, se hizo todos los tratamientos. La boca que vimos al principio de la charla, en la primera diapositiva, es una boca de una persona con enfermedad de Alzheimer. Y hasta el momento de su muerte mantuvo todos sus dientes, así como se ven en la fotografía. Claro que hay que mantenerle su cavidad bucal. Hay que mantenerla. Ese es un deber profesional y es un deber también de todos aquellos que tenemos relación con estas personas. Esta imagen que ven ahí es una boca de una persona con enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. Tenía un cuidador. Y ustedes ven que el cepillado dental, digamos que está bien hecho en un 90%. Pero si ustedes ven esas zonas blancas, están ubicadas en las raíces de los dientes y junto a las encías. Ese 10% que hace falta de cepillar es el más importante de todos, porque ese 10% va a generar la gingivitis y va también a producir la fractura, la caries radicular inicialmente y posteriormente la fractura dental, que es la fractura de ese diente que vemos ahí en la imagen. Ahora recordemos una de las preguntas que les hice en el momento de la reflexión. ¿Será que esta persona con enfermedad de Alzheimer que ha perdido su diente anterior va a sentir también algo por la pérdida de ese diente? Algo como lo que ustedes sintieron cuando les hice la pregunta, así fuera imaginaria. ¿Generará cambios de comportamiento la pérdida de ese diente? ¿Producirá dolor dental? La misma pregunta que les hice al principio. Esa persona tiene demencia avanzada. ¿Cómo responderá entonces frente a un dolor dental? ¿O cómo responderá frente a la pérdida de ese diente anterior? ¿Qué hacemos entonces? Educamos al cuidador con la técnica que vamos a ver más adelante. Y miren el cambio.
Este cambio es a los 8 días. A los 5 días ya la encía cambia, ya la gingivitis desaparece, quedan a la vista las caries que existen para que el odontólogo pueda intervenir. Vemos que ya no hay esas zonas blanquecinas. Es una boca diferente. Es una boca que ya no tiene un factor local causante de enfermedades y ya puede el odontólogo intervenir para entonces restablecer esa salud bucodental y restablecer la estética. Pero ¿cómo así que restablecer la estética en una persona con enfermedad de Alzheimer en estado avanzado? ¿Acaso no es un ser humano? ¿Acaso no es una persona? ¿Acaso no nos está escuchando? ¿No está sintiendo cuando apretamos su mano? Si toda la vida cuidó sus dientes, ¿por qué no mantener los dientes hasta el último instante de su vida? ¿Por qué no mantenerle la masticación? Una función vital del ser humano. No tenemos por qué cambiar la licuadora por los dientes. La masticación, si se mantiene, si mantenemos los dientes y la persona puede masticar, lo hace hasta momentos antes de su deceso. Y mantiene la actividad y mantiene la funcionalidad. ¿Qué pasa entonces con los cambios de comportamiento de la persona con enfermedad de Alzheimer cuando tiene su boca enferma y cuando tiene su boca sana? ¿Hay cambios? Sí los hay. La clave en este proceso de salud bucodental es la educación en higiene bucodental al cuidador. Ese es el punto central, es lo más importante. ¿Por qué? Porque el enfermo no puede hacer un adecuado cepillado. Y el odontólogo no puede ir 3 veces al día a cepillar al enfermo. Es el cuidador que está con el enfermo, tiene que saber cómo cepillarlo. Y es capacitación. No cepillamos al enfermo igual que nos cepillamos nosotros. Vamos a ver enseguida cómo es esa técnica y cuáles son los elementos de higiene que tenemos que utilizar. ¿Y el odontólogo qué tiene que hacer? El odontólogo tiene como función educar al cuidador y mantener esa salud y supervisar para que esa salud bucodental de esa persona paciente se mantenga hasta el último instante. ¿Cómo cambia el cepillado dental en la medida que avanza la enfermedad de Alzheimer? Estas imágenes que vemos, estas etapas que vemos aquí son relacionadas con la fase clínica de la enfermedad. En la fase preclínica la persona funciona normalmente, hace un cepillado normal. Cuando la persona tiene un deterioro cognitivo leve, el cepillado dental sigue siendo autónomo. Y también es un cepillado bueno. Entonces, creo que no hay mucha alteración del cepillado en esta fase. Es un cepillado normal, no hay ningún inconveniente. La persona mantiene su salud bucodental, está bien. Cuando pasamos a la demencia en fase inicial, pues ya empezamos a ver alteraciones en el movimiento, en la capacidad de la mano para hacer los movimientos adecuados del cepillado. Y ahí es cuando el cuidador tiene que estar supervisando el cepillado del enfermo. El enfermo se sigue cepillando, pero el cuidador está vigilante. Que cepille todas las áreas de la boca, que cepille todos los dientes, que utilice la crema dental, la seda dental, etc. O sea, un cepillado autónomo, pero bajo supervisión. Y el cuidador, en la medida que va observando los cambios del enfermo, cuando pase, digamos, a una demencia en fase intermedia, pues ya el cuidador se da cuenta que el enfermo no es capaz de cepillar sus dientes adecuadamente, que no cepilla todas las áreas de la boca, que se queda solamente en el cepillo en un punto, y ahí es cuando el cuidador tiene que ingresar a solicitarle al enfermo la ayuda. ¿Cómo le pide la ayuda? Diciéndole a él
que está observando que su cepillado no está bien hecho, que por favor le permita cepillarle los dientes, que le permita ayudarlo, que le permita finalizar el cepillado, y hay que esperar a que el enfermo autorice el cepillado dental. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo autoriza el enfermo? Abriendo la boca y permitiendo el cepillado. Si no abre la boca, si cierra los labios, si no permite el cepillado, no lo está aceptando, no lo está permitiendo. Pero si le hablamos, si le solicitamos autorización, si le pedimos permiso, tengan la absoluta seguridad que el enfermo colabora, abre la boca y permite el cepillado. Ahora, el enfermo en fase avanzada, pues ya hay una discapacidad total y el cuidador debe entonces asumir la tarea completa del cepillado dental hasta el momento de su muerte. De esta manera podemos mantener la salud bucodental, controlar el factor de riesgo principal de enfermedades bucales, que es la placa dentobacteriana, fundamentado entonces en el manejo de la persona paciente, en el trato con la persona paciente y en la técnica de higiene bucodental que vamos a ver más adelante. Bien. Dentro de las consideraciones previas les comenté sobre la información sobre la actividad. Insisto en ello. Es importante. Incluso cualquier actividad que hagamos con el adulto mayor o con la persona joven que tenga demencia. Hay que pedirle permiso y autorización para levantarlo de la cama en la mañana. Hay que pedirle permiso para poderlo bañar. Hay que pedirle permiso para poderlo vestir. Y esperar su autorización. Que el adulto mayor o la persona con demencia, después de tomar el desayuno, cierra los labios y no permite el cepillado por más que le pidamos autorización. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué lo tenemos que obligar? ¿Por qué tenemos que hacer un cepillado dental a la fuerza? No. No hay ningún inconveniente. Vemos la agüita o líquidos, en fin. Quizás después de la media mañana permita el cepillado dental o después del almuerzo. ¿Qué es lo importante? Que cuando la persona paciente admita y dé la autorización para el cepillado dental, o sea, que abra la boca y permita el cepillado, lo tenemos que hacer muy bien. Esa autorización que nos da el enfermo en ese instante, la tenemos que aprovechar para hacer un muy buen procedimiento, pero no forzarlo. Sabemos que la cavidad bucal es muy sensible y cualquiera de nosotros, seguramente, durante nuestra vida, pues durante un cepillado dental nos golpeamos las encías. Es muy posible. Y cuando nos golpeamos nosotros mismos las encías durante el cepillado por un accidente, duele, incomoda, molesta. Cuando cepillamos a otra persona, nosotros no estamos sintiendo lo que la otra persona siente. Y la posibilidad de golpearlo con el cepillo sin querer es muy alta. Y la persona paciente, si cada vez que lo estamos cepillando, lo golpeamos sin querer y le duele, no va a permitir el cepillado con total normalidad, porque va a sentir dolor, porque le va a molestar, porque le va a incomodar y lo va a rechazar. Otro punto son las encías necesitan estimulación. O sea, la encía tiene un tejido epitelial como la piel, un poco más delgado que la piel, por ser mucosa, pero está recubierto con una zona que se llama la queratina. La queratina es la capa de piel que es muy dura y muy fuerte y nos protege. La encía tiene, una parte de la encía tiene esa capa de queratina y esa queratina se forma con la estimulación y se mantiene con la estimulación. Es muy importante que el cepillado dental y las cerdas del cepillo lleguen hasta la encía. Normalmente esa encía se estimula mucho con la masticación.
el alimento cuando lo estamos masticando va a bajar por las superficies de los dientes y va a llegar a la encía y choca con la encía y genera una estimulación. Pero en personas mayores y con demencia, pues tenemos que ayudarles un poquito y tenemos que brindarle esa estimulación con las cerdas del cepillo. Y eso nos va a ayudar bastante, pensar en la estimulación de la encía, como lo vamos a ver en la técnica ahora más adelante, va a ayudar bastante en la eficiencia de ese cepillado dental. La cavidad bucal es oscura, es difícil de observar. Los odontólogos necesitamos luz e iluminar la boca para poder trabajar. Entonces un cuidador también necesita observación y facilitar el ambiente para observación. No es de usar linternas y esas cosas, no. Es simplemente conocer la boca de su persona, de la persona que tiene a su cuidado, y hacer el movimiento con el cepillo que permita hacer un cepillado eficaz, pero necesita observar para que la cerda del cepillo, como decíamos anteriormente, haga el masaje a la encía, por ejemplo. Y tiene también que ubicar el cepillo en la posición adecuada para que realice ese masaje o esa estimulación a las encías. Y finalmente, como consideraciones previas, el orden en el cepillado dental es fundamental. Sabemos que muchas veces estamos haciendo una actividad con la persona adulta mayor y por cualquier circunstancia tenemos que suspender la actividad. Si tenemos un orden, podemos retomar la actividad posteriormente en el sitio donde íbamos. Y no vamos a repetir áreas de cepillado, ni vamos a dejar áreas de cepillado sin cepillar. Y eso nos permite también que el cepillado sea muy eficiente y logremos hacer el control de ese factor etiológico que es la placa dentobacteriana blanda en todos los dientes de la persona paciente. Hablamos de la información, de la autorización. Recordemos la sensibilidad de la cavidad bucal, que es importante. La estimulación de las encías, la adecuada observación y el orden del cepillado dental. Bien. Estos son los elementos para la higiene bucodental. Estamos hablando de la higiene bucodental que va a ser el cuidador a la persona con enfermedad de Alzheimer, sea un adulto mayor o sea un adulto. Y esos elementos son, en primer lugar, el cepillo dental, luego el cepillo interdental, la seda dental, el enjuague bucal, un vaso, una copa pequeña y servilletas. Ven ustedes que no hay crema dental. ¿Cómo así que no usamos crema dental para cepillar la boca de una persona con demencia, con enfermedad de Alzheimer? Resulta que la crema hace espuma y la espuma es blanca y es opaca y no permite una adecuada visibilidad de los dientes. Por esa razón no utilizamos crema dental, porque ya lo dijimos anteriormente que necesitamos una adecuada observación. Y en lugar de la crema dental, vamos a usar el enjuague bucal. Estos 4 cepillos dentales que vemos acá son todos diferentes. Pero este cepillo tiene la cabeza cubierta con el mismo material del mango, que es una pasta y que es muy dura. Ese cepillo no lo podemos utilizar, no lo debemos utilizar con las personas a las cuales le vamos a hacer el cepillado dental. Los otros 3 cepillos, si ustedes ven la cabeza, tiene un color diferente. Hay uno un verde claro, un rojo, un azul. Y resulta que esos colores son de un caucho que está recubriendo la cabeza del cepillo dental. Y ese caucho, al golpear la boca del adulto mayor con demencia o la persona joven con demencia, va a evitar que le generemos dolor o molestia. Insisto, sin querer. Pero si tenemos esos cepillos y estamos seguros que no vamos a producir ningún tipo de dolor y de malestar
al golpear sin querer la boca de la persona, pues vamos a estar muy confiados y muy tranquilos y muy seguros durante el acto de cepillado, porque con absoluta seguridad no vamos a generar ningún tipo de molestia. En la cabeza del cepillo dental debe estar cubierta con caucho. El cepillo interdental es el que ven ahí azul. Esos cepillos interdentales hoy en día están muy de moda, sobre todo en las personas que tienen tratamientos de ortodoncia, o sea, de frenos, lo recomiendan para ellos. Pero ese cepillo fue diseñado para hacer una limpieza entre los dientes, o sea, en el espacio interdental, en el espacio que existe entre los dientes. Y hay de muchas formas, pero es ideal, cuando ya existe espacio entre los dientes, es maravilloso hacer una higiene bucal con esos cepillos. Y la seda dental es la que ven abajo, en la gráfica blanca, hay de diferentes colores, los encuentra uno de color azul, morado, verde, etc. Y esa seda dental, como ustedes ven, no es la misma seda dental que utilizamos nosotros rutinariamente. Si recordamos cómo usamos la seda dental, tenemos que enrollar en un dedo de la mano izquierda un poco de seda, luego en el dedo de la mano derecha otro poco de seda dental, llevar la mano a la boca, nosotros mismos llevar la mano a la boca para poder hacer el uso de la seda. Nosotros no podemos llevar los dedos a la boca de la persona paciente. Estos aparaticos que tienen la seda se usan con una sola mano y adicional a ello no tenemos por qué llevar los dedos a la boca de la persona paciente. Por lo tanto, facilitan mucho esa acción. Y adicional a ello, donde se utiliza el cepillo dental, no se debe utilizar la seda dental, porque tienen la misma acción. Utilizamos solamente la seda dental en aquellos dientes que no permitan el paso del cepillo interdental de manera exclusiva. Vamos a tener también una copa pequeña, puede ser como la que vemos ahí en la imagen, desechable, puede ser una copita para aguardiente también, un vaso que tenga agua, unas servilletas y los cepillos, el cepillo dental y el cepillo interdental. Esos serían los elementos que debemos tener a mano para hacer el cepillado dental de la persona con enfermedad de Alzheimer, que ha perdido su capacidad para hacer el cepillado de manera autónoma. Y la técnica es la siguiente. La técnica de cepillado interdental, entonces humedecemos el cepillo interdental en el enjuague bucal. El enjuague bucal puede ser un enjuague bucal sin alcohol, preferiblemente, cualquier marca. Observen que el cepillo interdental pasa entre los dos dientes en ese espacio. Y hacemos un movimiento tipo serrucho. Introducimos el cepillo, retiramos el cepillo, introducimos, retiramos. Y luego, pues después de hacer el cepillado, es normal que el cepillo pues tenga residuos alimenticios o tenga residuos de placa bacteriana y tenemos que lavarlo. Entonces utilizamos el vaso en donde tenemos el agua, ahí lavamos el cepillo, lo secamos en la servilleta, de tal manera que cuando volvamos a llevar el enjuague bucal, el cepillo esté seco y esté limpio. Y seguimos en el orden a cepillar el siguiente espacio interdental. Insisto, en este momento, cuando vamos a hacer la técnica de cepillado interdental, ya hemos pedido permiso al adulto mayor con demencia, o a la persona joven o adulta con demencia, y nos ha autorizado el cepillado. Y ya procedemos a hacer la acción. El uso del cepillo dental, pues es muy similar al cepillo interdental. Lo humedecemos también en el enjuague bucal. Ojo al cepillado acá. El cepillo entonces va a ir hacia la encía, o sea, en el arco inferior, el cepillo más abajo, y en el arco superior, el cepillo más arriba, para que haga el masaje a las encías. Remueva la placa que existe a nivel cervical de los dientes, en los cuellos de los dientes, controle la gingivitis y controle también la caries radicular. Después del cepillado de la primera área, lavamos el cepillo, secamos el cepillo con la servilleta
y volvemos al enjuague bucal y cepillamos la siguiente área bucal. Miren lo que pasa cuando hacemos ese cepillado. Esta boca no está bien cepillada, se le hace la educación al cuidador. Vemos que junto a la encía de los dientes existe esa zona blanquecina y junto a esa zona blanquecina está la encía con un color rojo intenso, o sea, hay una gingivitis, hay una inflamación. Se hace la educación al cuidador, el cuidador hace masaje a las encías y ¿qué sucede? Sangra. En ese momento podemos hacer fiestas porque el cuidador está haciendo ya un cepillado dental correcto y adecuado. Y ese sangrado gingival, si seguimos haciendo el cepillado de esta manera, en 5 días, máximo una semana, desaparece del todo. Y cada día va a ser menor el sangrado, porque cada día va a ser menor la inflamación gingival. Ahora pasemos a hablar sobre la higiene de las prótesis dentales. No hay razón, como hablábamos anteriormente de tratamientos bucales, no hay razón para retirar las prótesis dentales de la persona enferma. No. Existen materiales dentales, existen técnicas para que esas prótesis se mantengan en boca también en la persona enferma hasta el último instante. Desafortunadamente es una costumbre que existe, pero no es correcta. Hoy en día, en siglo XXI, no es aceptable. Se puede perfectamente mantener esas dentaduras, esas prótesis completas en boca sin ningún inconveniente. Para esas prótesis, pues el cepillado y el mantenimiento de la prótesis es muy similar porque se hacen fuera de la boca de la persona enferma. Entonces la técnica y uso de limpieza y desinfección es muy similar a la que se hace de manera rutinaria. Enfatizo un poco en la desinfección. Existen unas tabletas efervescentes para desinfección de prótesis. También se pueden desinfectar con bicarbonato y generalmente se utiliza esa desinfección durante la noche. Cuando la persona está durmiendo, retiramos prótesis, hacemos limpieza y las dejamos en un recipiente de agua con bicarbonato o de agua con media tabletica efervescente para que se desinfecten durante la noche. Pero sí hay que tener en cuenta la prevención de la fractura. Cuando hacía yo mi asistencia a personas mayores, generalmente me llamaban y me decían, doctor, se me quebró la prótesis. Y yo decía, no me diga cómo que yo le adivino, seguro que la estaba lavando. Preciso. Generalmente, cuando estamos haciendo el lavado de la prótesis dental, pues es muy normal que por accidente se nos caiga de las manos y se fractura. Para evitar eso, un mecanismo muy sencillo es poner un recipiente con agua, lavar la prótesis sobre ese recipiente con agua, de tal manera que si se llega a caer de las manos, pues cae en el agua y no pasa absolutamente nada y la prótesis sigue su función normal, sin ningún tipo de inconveniente. Esta frase es la final ya de la charla y quiero decirles que el mantenimiento de la salud bucodental de la persona paciente hace que el curso de la demencia sea apacible. El mantenimiento de la salud bucodental de la persona paciente hace que el curso de la demencia sea apacible. Y este es un video que hicimos hace unos 3, 4 años con el grupo de neurociencias. Es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, escribiendo lo que aparece ahí, la frase inicial de personas. Y va a aparecer esa imagen. También lo encuentran en la página web del grupo de neurociencias y próximamente pues en la aplicación. Es un video muy corto, como ustedes ven ahí, son 7 minutos, 24 segundos, y explica la técnica que que acabamos de explicar ahora, algunos principios también fundamentales, de manera muy sucinta, muy simple, y puede ayudar mucho también para la educación de cuidadores a nivel institucional, a nivel familiar, y para los mismos y propios cuidadores, tener también ese recorderis a la mano para que puedan entonces mantener esa calidad de la higiene bucodental. A todos ustedes les agradezco mucho su atención, quedo entonces atento a sus preguntas y muchas gracias. Bueno, doctor Luna, primero muchas gracias por esta presentación tan interesante.
tenemos diferentes preguntas y muchas felicitaciones, pero entonces nos va a ayudar con las preguntas nuestra compañera Diana Alzati. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, correcto. Listo. Bueno, doctor, pues aprovecho también para agradecerle por estar aquí con nosotros en Cuidarme, Cuidarte, hacer parte todas estas personas que nos han brindado tanto conocimiento tan importante para el enfermo, para los cuidadores. Muchas gracias por estar aquí y también por estar compartiendo tu cumpleaños con los espectadores y con nosotros. ¡Feliz cumpleaños! Ajá, muchas gracias. Bueno, te cuento que aquí te han felicitado mucho, también te han felicitado y ha generado pues como muchas inquietudes y mucha expectativa del tema, porque para muchas personas pues de pronto no pensaban tanto como en esa higiene dental en personas que tienen deterioro cognitivo o tienen ya una demencia, entonces ha generado pues como mucho impacto también el tema. Entonces te voy a contar acá una de las inquietudes de Claudia Tangarife. Dice, yo cuidé a una paciente de 85 años y hasta lo último se dejó cepillar muy bien. Entonces eso es muy relativo porque unos pacientes se dejan, otros no. Y puede uno mantener una boca y dientes sanos, pero llega el momento en que pasó que se presentó una broncoaspiración y ya no es posible hacer un buen aseo, pues no se puede dar agua, acá toca un cepillado en seco y usar gasa húmeda para limpiar, así no coma nada vía oral. ¿Qué opinas al respecto, doctor? Bueno, lo primero es que cuando hablamos de la técnica, recuerden que la cantidad de líquido que llevamos a la boca es mínima. Es enjuague bucal en un cepillo. Y esa cantidad de líquido como le digo, es mínima y por lo tanto el riesgo de broncoaspiración es nulo. Por eso la técnica tiene esa claridad y esa especificidad, que tiene que ser con enjuague bucal para poder observar y también para llevar mínima cantidad de líquido a la boca. En segundo lugar, pues la posición del enfermo, que no la mencioné ahora, pues no puede ser acostada. La persona tiene que estar sentada o de pie para evitar precisamente esos accidentes. Y con respecto a la gasa es muy peligrosa utilizarla en boca, porque fácilmente se puede quedar dentro de la boca, la persona puede cerrar de manera refleja la boca o de manera voluntaria, y nosotros retiramos la mano como un mecanismo de protección, y la gasa puede quedar dentro de la boca y puede generar accidente. Entonces, bajo ninguna circunstancia recomiendo yo el uso de la gasa en boca. Incluso todavía desafortunadamente se utiliza la higiene con gasa en clínicas, hospitales, en ciertas zonas donde la persona está inconsciente y no utilizan cepillo dental, sino que utilizan gasa para hacer la higiene bucal. No es tampoco recomendable. La gasa no hace la acción que hace el cepillado, no barre la seda dental. Entonces, desde el punto de vista profesional, no recomiendo el uso de la gasa. Y el otro punto es, claro, todas las personas son diferentes, todas son distintas. Algunos reaccionan de una manera, otros reaccionan de otra. Pero no podemos jamás olvidar que son seres humanos, que siguen siendo personas, que siguen siendo individuos y que tenemos que decirles y explicarles cada procedimiento cada vez que lo vayamos a hacer. Y tenemos que esperar su autorización para poder proceder. Gracias, Esa doctor. es Muy la respuesta. importante. Sí, señor, mirándolos a los ojos y diciéndoles las indicaciones de manera muy breve, así ellos nos pueden entender mucho mejor que de pronto no hacerlo de manera brusca, de pronto por eso también pueden reaccionar de mala manera. Hay otra inquietud acá, dice, Sí. bueno, antes de dar la inquietud, quiero pues como recordarle a los asistentes
que aprovechen el módulo de preguntas y respuestas, porque cuando escriben en el chat, como ahí escriben las felicitaciones, las dudas que tienen con respecto a, así pueden ver los videos después, entonces se van pasando y se le pierden a uno las preguntas. En cambio, si nos hacen en el módulo de preguntas, él nos lo selecciona y uno va descartando la pregunta a medida que la va respondiendo. Entonces, una sugerencia para todos los participantes. Bueno, doctor, le cuento que aquí nos escribe Dolly Ruiz, nos dice, buenas tardes, doctor. Por favor, ¿qué se debe hacer con enfermos de demencia ya muy avanzada? Tiene prótesis total en la parte superior. La de abajo no fue posible que se la adaptaran. ¿Será que es mejor retirarle la prótesis? Pues está, desde hace 2 días se quiere sacar, se la quiere sacar y no sé qué hacer con esto. Muy interesante su charla y muchísimas gracias. Ok. Sí, en cuanto a las prótesis dentales completas o totales, pues la prótesis superior, por el hecho de que estira ahí el paladar, es una prótesis que tiene más retención que la prótesis inferior, porque en el maxilar inferior se encuentra la lengua y entonces esa retención de la prótesis total inferior pues es menor que la superior. Entonces es normal que primero empiece a fallar la prótesis inferior. El hecho de que la persona con la enfermedad de Alzheimer tenga prótesis dentales quiere decir que esa persona se preocupó por su boca. Aún así ella ha perdido sus dientes, se preocupó y fue donde el odontólogo e hizo sus prótesis, funcionó con sus prótesis. Entonces retirarlas no. Cuando pierden la retención las prótesis, por ejemplo, existe un material que es de consumo general y cualquier persona lo puede adquirir en cualquier farmacia, que se llaman los adhesivos para prótesis dentales. Entonces, la primera acción sería utilizar ese tipo de adhesivos. Cada marca trae las indicaciones y cómo usarlo, seguir esas indicaciones y ponerlo en la prótesis dental inferior y hacer el uso de ese tipo de adhesivo. Si por alguna circunstancia pues no funciona o se encuentran con un poquito pues de inseguridad, pues ya sería la asistencia odontológica. Pero con ese tipo de materiales, lo que son los adhesivos para prótesis dentales, cuando existe también sequedad de la boca, es muy importante en personas con prótesis dental aplicarles el suplemento de saliva, que se llama saliva artificial, se consigue también en cualquier farmacia, y aplicarlo también en boca. Eso hace que el funcionamiento de las prótesis sea más eficiente. La saliva y el lubricante bucal o la saliva artificial tienen esa función precisamente de lubricar la boca. Todas las mucosas están con lubricación. Por ejemplo, las lágrimas nos lubrican los ojos y nos permiten que parpadeemos sin ninguna dificultad. Pero cuando tenemos los ojos secos es muy incómodo. Cuando no hay suficiente lágrima es muy incómodo parpadear. Igual en la boca cuando no hay saliva y sobre todo en personas pacientes con prótesis dentales completas, si no existe saliva también va a haber un exceso de incomodidad y la persona no va a estar cómoda. Utilicemos, si no tenemos suficiente saliva en boca que se puede apreciar directamente con visión en la boca de la persona, podemos utilizar esos suplementos de saliva y si existe falla en la retención de las prótesis, utilizar los adhesivos. Y para finalizar, decirle que los adhesivos tienen un tiempo de duración y eso depende de la adaptación de la prótesis. Hay casos donde puede durar todo el día con una sola aplicación y casos donde cada media hora o cada 2 horas hay que aplicar nuevamente el adhesivo porque la prótesis está ya muy desadaptada. Pero podría decirle que esas son como instrucciones que podrían ayudarle en este momento y si es del caso ya hacer la consulta directa al odontólogo. Listo, doctor, muchas gracias. Acá hay muchas inquietudes, muchas preguntas, ¿cierto? De todas maneras, ustedes nos pueden seguir escribiendo sus inquietudes, a veces por el tiempo no las podemos resolver todas, nos pueden escribir
a neurosocial@gna.org.co. Ahí pueden escribir sus inquietudes acerca de las charlas que hemos dado, y las personas que tuvieron alguna duda, que se les fue el sonido en algún momento, pueden volver a ver esta intervención en cuidarmecuidarte.org en la sección en vivos. Ahí vamos a poner todos los videos de todas las charlas que tenemos. Voy a hacer una última pregunta, doctor, para finalizar, que me pareció muy interesante. Dice, por favor, preguntarle que si en el caso de una persona que es diabética, les preocupa que se les haga heridas con el alimento o con la prótesis o con el cepillado. Gracias. La diabetes tiene una complicación por la enfermedad, y es alteraciones en la microvasculatura. Y en boca, precisamente en la encía, existe microvasculatura. Entonces es muy probable que cuando exista una lesión, una herida, pues las ayudas sanguíneas que llegan, las células sanguíneas para poder reparar esas heridas, pues probablemente sea más lenta. Sin embargo, podemos decir que la boca es muy agradecida. Cuando tenemos lesiones bucales, aún así con personas con diabetes, realmente no tenemos muchas complicaciones. Y les puedo decir que yo atendí personas con diabetes, incluso con amputación de miembros inferiores por ese tipo de problemas vasculares. Y lesiones en boca, cuando se presentaban, pues tenían sus prótesis y a veces tenían sus lesiones. Y realmente yo no vi desde el punto de vista clínico complicaciones mayores. ¿Qué sí es importante? Pues mantener una adecuada higiene de las prótesis, hacer la vigilancia, lógicamente, de la lesión y consultar al odontólogo para que él entonces pueda hacer una observación de las lesiones y hacer un seguimiento. Y en dado caso de encontrar algún tipo de complicación, pues entonces dar las indicaciones terapéuticas para que esas lesiones puedan sanar sin ningún tipo de complicación para la persona paciente. Listo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias Acá a nos han todos. Diana, muchas felicitado un montón gracias. de mensajes Ángela, muchas de gracias. todos los espectadores. Le voy a dar paso a Okay. mi compañera Ángela para que finalice este ratico, porque vamos a continuar. Bien, muchas gracias y me desconecto, ¿cierto? Que estén Bueno, bien. doctor, Todavía Muchas no. gracias. gracias. Bueno, bueno. No, doctor, muchas gracias. Primero, pues queríamos agradecerles de parte de GNA y de Solar Bienestar para el Adulto, porque su participación ha sido súper bien recibida. Todo el mundo tiene comentarios, felicitaciones, todo el mundo le ha dicho feliz cumpleaños. Y además también hay preguntas. Entonces en el chat les puse el correo de Neurosocial por si hay algunas otras dudas que tengan, nos las pueden enviar ahí y en algún momento de manera las vamos a organizar y se las pasaríamos al doctor Luna, pues que es nuestro experto en este tema. Doctor. Ok, muchísimas gracias. Estaré atento a las inquietudes. Los invito a ver el video que les presenté ahí. Quizás con el video de pronto puedan solucionar algunas dudas o tenerlo ahí a la mano. Y estaré entonces atento a darle respuesta a cada una de esas preguntas, con todo el gusto. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, Okay. ahora sí. Gracias a ustedes. A todos, muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, y para hacer la despedida de este espacio, queremos recordarles que nuestra jornada del día de hoy no ha terminado. Vamos a seguir en nuestra próxima charla, que es con la doctora Luz Karime Sosa. Ella es una fisioterapeuta con maestría en neurorehabilitación, entonces los invitamos a que revisen en su correo, miren el link donde se pueden conectar a esa conferencia y terminemos este día con esta intervención. Por último, a los que todavía están en la sala de espectadores, les queremos recordar que tenemos unas sorpresas para ustedes que todavía no las podemos compartir, pero la invitación iría como que si quieren conocer un poco más de lo que hace el grupo de neurociencias y de lo que hace Solas Bienestar para el Adulto, de tener un recorrido con nosotros y quién sabe,
de pasar unos momentos y unas conversaciones bien interesantes. Entonces, eso es dentro de todo lo que tenemos para la próxima semana. Los invitamos a que nos sigan acompañando y nos acompañen en la próxima conferencia que inicia ahora a las 4:30. Un saludo para todos, muchas gracias por estar con nosotros, que tengan una excelente tarde.